nombre es Gabriela Taora, pertenezco a la Universidad Nacional de Agricultura y hoy traigo para ustedes un artículo y para que lo podamos discutir y ver lo interesante de título Efectos de un yogur funcional enriquecido con fibra dietética soluble o proteína vegetal sobre el perfil del apetito. Es un ensayo clínico controlado, aleatorizado y de corta duración. Este artículo fue publicado en la revista Nutrición Hospitalaria, en Cielo, en el año 2024. Lo primero que podemos notar es que el título está bastante extenso, tiene muchas palabras, entonces una de las recomendaciones que podríamos hacer es que reduzcan el número de palabras, así sin perder el enfoque, así es más fácil para la gente encontrarlo. Bueno, como les dije, mi nombre es Gabriela Taura y la primera parte de este artículo son las palabras clave, que podemos ver que hay 6 en el artículo, que son obesidad, apetito, ingesta energética, saciedad, alimentos ricos en fibra y proteína. Para mí estas palabras clave están perfectamente colocadas, ya que el artículo se trata sobre eso. Tal vez agregaría algunas otras como yogur o como alimentos funcionales, pero esas en específico están muy bien porque las conclusiones, la metodología, las recomendaciones, todo trata acerca de eso. También tenemos el resumen. El resumen dice que el diseño de alimentos funcionales para controlar el apetito podría ser una estrategia útil para controlar el sobrepeso y la obesidad. La fibra y algunas proteínas podrían ser ingredientes interesantes a tener en cuenta. En el mismo resumen también se incluyen los materiales y métodos, que se llevó a cabo un ensayo clínico agudo, aleatorizado, doble ciego y cruzado en un grupo de 12 personas sanas con sobrepeso, obesidad tipo 1, aleatorizadas para consumir los 3 yogures en un orden diferente. El perfil del apetito sería 1 hambre, 2 saciedad, 3 sería plenitud, 4 sería consumo prospectivo de alimentos y 5 deseo de comer algo graso, salado o dulce. Se evaluó mediante una escala visual analógica de 0 a 12, donde 0 era nada y 12 era extremadamente bueno. Entonces, además se evaluó el consumo total de alimentos en un almuerzo id ad libitum, que significa a voluntad. También en el mismo resumen encontramos los resultados, que dice que el consumo de Jeff, que sería yogur enriquecido con fibra, produjo un menor deseo de ingerir algún alimento a los 30 y 60 minutos después de su consumo, comparado con el Jeff, que es yogur enriquecido con proteínas, y el YC, que es yogur control, que sería un yogur natural. Entonces, además, con el consumo de Jeff se produjo una mayor saciedad y plenitud y un menor deseo de ingerir algo graso, salado o sabroso desde los 90 minutos posteriores a consumir el yogur en comparación con el Jeff y el YC, aunque las diferencias no fueron significativas. En conclusión del resumen, también dice que el Jeff podría ser un buen prototipo de alimento funcional para controlar el apetito con personas con sobrepeso y obesidad. El resumen está bastante breve, claramente yo lo resumí más para colocarlo en la diapositiva, pero no es vago, no hay información innecesaria, sino que explica claramente lo que vamos a encontrar en el artículo, lo que dice y lo que se obtuvo. Entonces siento que para una persona que solo lee el resumen y ve si le agrada o no le agrada el artículo, eso está muy bien estructurado. También otra parte es la introducción. La introducción dice y establece el contexto del estudio, que es la creciente preocupación por la obesidad y el sobrepeso en la sociedad actual. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, estas condiciones han alcanzado proporciones epidémicas, siendo factores clave la alimentación y la falta de actividad física. Entre los factores que contribuyen al sobrepeso está el control del apetito, ya que las personas que no logran regular su hambre tienden a consumir más calorías de las necesarias. Entonces, la primera parte de la introducción se puede resumir en estas 3 preguntas o en estos 3 puntos que tengo yo en la presentación. ¿Por qué es importante controlar el apetito? El primero sería que el hambre descontrolada puede llevar a problemas de peso y salud. El segundo es que la saciedad nos ayuda a comer mejor y evitar el exceso de comida. Y el tercero sería que algunos alimentos pueden ayudar a regular el apetito de forma natural. Este último punto nos lleva a los alimentos funcionales, que son productos que además de nutrir tienen beneficios extra para la salud.
Entonces, el estudio se enfoca en los alimentos funcionales y alimentos tipo yogur, que son ricos en nutrientes y fácilmente consumidos con una excelente base para enriquecer con ingredientes que pueden ayudar a controlar el apetito. En este caso, el yogur fue enriquecido con dos componentes claves, que fueron la fibra dietética soluble y las proteínas vegetales. La fibra soluble es conocida por sus efectos positivos sobre la digestión y la saciedad, mientras que las proteínas vegetales también ayudan a reducir el hambre. Esta introducción explica que los ingredientes, explica por qué se escogieron los ingredientes y por qué se escogió el yogur como lugar de estudio. Este objetivo también está muy bien planteado, ya que es lo que se va a hacer en el artículo, es lo que se va a investigar. Entonces es un objetivo alcanzable y simple, que es lo que están buscando los que lo redactaron. También tenemos las hipótesis. Serían 4 hipótesis. El consumo de yogur funcional enriquecido con proteínas vegetales no tiene efecto significativo en la sensación de saciedad y el control del apetito en comparación con un yogur normal. Mientras que la hipótesis alternativa es que el consumo de yogur funcional enriquecido con proteínas vegetales sí tiene un efecto significativo en la sensación de saciedad, el control del apetito en comparación con un yogur normal. Este artículo solo traía una hipótesis, que era de que el consumo de yogur eh, sí tiene un efecto significativo en la saciedad, pero no decía específicamente si uno o el otro, sino que los englobaba a todos. Entonces, algo que a mí me llama la atención, o una crítica o una opinión, es que las hipótesis deberían ir separadas, ya que si una cumple y la otra no, no van a poder decir que se cumplió la hipótesis porque está englobando todo. Aún así, no las incluye a ambas. Entonces, eso es una de mis críticas. También encontramos los materiales y métodos, que los materiales y métodos, primero está el diseño del estudio, que el estudio empleó un diseño experimental aleatorizado controlado, en el que los participantes fueron asignados al azar uno de 2 grupos, un grupo experimental que consumió el yogur enriquecido con fibra y el otro que consumió el enriquecido con proteína. Y también está el otro grupo que consumió el de control, es decir, el yogur natural. En esto se incluyeron 12 personas. Primero se habían escogido 18, pero 6 fueron excluidas, ya que algunos tenían un problema de base, otros tenían problemas de hipertensión o bebían alcohol todos los días, tal vez en los hombres 3 raciones diarias, en las mujeres una, y así un montón de detalles que hicieron que no pudieran participar en este estudio. Entonces, también se midió el efecto en el apetito después de consumir el yogur y se usaron escalas visuales para medir el hambre, la saciedad, la plenitud y el deseo de seguir comiendo. Se hicieron mediciones en diferentes momentos después de comer cada yogur. Cada participante consumió 150 gramos de yogur en un contenido específico de fibra dietética soluble y proteínas vegetales en el grupo experimental. El grupo de control consumió el mismo volumen de yogur sin estos componentes añadidos. Entonces, en la evaluación del apetito, ya dijimos que se evaluaron esas 4 características. En el registro de ingesta calórica para medir el efecto del yogur sobre la ingesta de alimentos, los participantes registraron su consumo de alimentos durante las 4 horas siguientes al consumo del yogur. Esto permitió comparar la cantidad de calorías consumidas entre los 2 grupos. En el análisis estadístico se emplearon pruebas T para mostrar independientes para comparar las diferencias entre los 2 grupos en cuanto a saciedad, hambre e ingesta calórica. Cada metodología es adecuada para estudios de este tipo, donde evalúan la diferencia entre 2 grupos independientes. Aquí hay una de las tablas que nos muestra los resultados y podemos ver los 3 tipos de yogur. El enriquecido con fibra, yogur enriquecido con proteína y yogur control o yogur natural. Podemos ver que el que más energía tiene
es el yogur enriquecido con fibra, que tiene 103 kilocalorías. También en la grasa, en el total de grasa, el que más grasa tiene es el enriquecido con proteína. En grasas saturadas también es el enriquecido con proteína. En cantidad de proteína, claramente se lleva el primer lugar el yogur enriquecido con proteína. En carbohidratos también se lleva el primer lugar el enriquecido con proteína. En azúcar es lo mismo. Em, en fibra podemos ver lo superior que es el yogur enriquecido con fibra, pero es por lógica también ya que es enriquecido con este elemento. Y el de sodio también hay más en el yogur control. También podemos ver aquí un gráfico de cómo se aleatorizaron los participantes. Digamos, habían 18, ya dijimos que 6 fueron excluidos por diferentes razones, se escogieron 12 para el estudio, se aleatorizaron y quedaron en distintos órdenes para que todos pudieran consumir los distintos yogures. Vamos con los resultados y es que el grupo que consumió yogur enriquecido con fibras y proteínas vegetales reportó una mayor sensación de saciedad en comparación con el grupo control. El yogur con proteínas también ayudó, pero no tanto como el de la fibra. Y el yogur normal no mostró efectos significativos en el apetito. ¿Cuánto tiempo duró la sensación de saciedad? Con el de enriquecido con fibra, las personas tardaron más en volver a sentir hambre. Con el enriquecido en proteínas, el efecto fue menor, pero seguía siendo mejor que el yogur normal. ¿Y qué dice la estadística? Que los resultados fueron significativos porque era menor a 0.05, menor a 0.05. La discusión. Los autores interpretan esos resultados en el contexto de estudios previos. La fibra soluble ayuda a ralentizar el vaciamiento gástrico y prolongar la sensación de saciedad. Las proteínas vegetales, por su parte, estimulan la liberación de hormonas como la colecistoquinina, que reduce el hambre. Los resultados respaldan las hipótesis de que el yogur enriquecido tiene efectos positivos sobre la saciedad y la ingesta calórica, alineándose con la literatura sobre los beneficios de la fibra y la proteína en el control del apetito. Entonces, ¿por qué el yogur con fibra ayudó más? La fibra soluble forma un gel en el estómago, retrasando la digestión. Esto hace que el cuerpo se sienta lleno por más tiempo y se liberen hormonas de saciedad. ¿Y cómo funcionan las proteínas vegetales? Pueden estimular la producción de hormonas que regulan el apetito, sin embargo, su efecto fue menor que el de la fibra en este estudio. Los resultados son coherentes con otros estudios previos que se han investigado. Los efectos de la fibra y las proteínas sobre el apetito. Varios ensayos clínicos han mostrado que la fibra soluble puede reducir el hambre y promover la saciedad. En cuanto a las proteínas vegetales, estudios recientes han comenzado a mostrar su eficiencia en el control del apetito, especialmente cuando se comparan con proteínas animales. Una limitación importante del estudio es el tamaño de la muestra, ya que solo hubieron 12 participantes con una sola característica y es que todos tenían obesidad. No sé si lo mencioné al inicio, pero los 12 participantes que se escogieron tenían todos obesidad o sobrepeso tipo 1. Entonces, esto puede afectar la generalización de los resultados en una población más amplia, porque no sabemos si los participantes distintos o los participantes que no cumplen las mismas características se van a obtener los mismos resultados que los que se obtuvo ellos, que los que obtuvieron ellos. Pudimos observar como un artículo un poco corto fue bastante interesante. Claramente, como lo mencioné anteriormente, yo lo resumí un poco con objetivo de la presentación, que fuera un poco más entretenida, más reducida, porque traía mucha información, pero en general, tanto el título, sí hay ciertas observaciones como los que le mencioné de que el título estaba extenso, o la de las hipótesis no están, para mí, bien planteadas. No estoy diciendo que estén malas, estoy dando mi opinión, pero hay algunas cosas que se podrían mejorar. También como decía el mismo estudio, que la muestra se haya realizado o que el estudio se haya realizado solo con 12 personas, habiendo una población tan amplia y de esas 12 personas todas cumplían el mismo requisito, es un poco limitante,
ya que esto puede hacer que las personas que no cumplen estos requisitos no tengan o no obtengan el mismo resultado. Entonces se podría hacer el mismo estudio con otro tipo de población, con otro tipo de enfermedades tal vez, con otro tipo de características tanto físicas como psicológicas, por lo menos para ver en niños, por ejemplo, en ancianos, etcétera. Entonces, pero en general el artículo es muy bueno, ya que es algo fácil de entender. Cualquier persona seguramente podría comprender, aunque sea alguna parte. No está tan complicado ni tan extenso, es algo detallado, pero igual simple. Entonces eso hace fácil la comprensión lectora de todos nosotros. Y esta sería mi aportación. Aquí está la referencia bibliográfica por si alguien quiere ir a leerla. Es un artículo bastante interesante, bastante prometedor e innovador. Y muchísimas gracias por su atención.